Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase. Vamos a hacer dos temas. Primero, la legítima y la porción disponible. Y luego, como les he dicho hace un momento, el tema de la institución y sustitución de herederos y legatarios. ¿Qué cosa es la legítima? La legítima es aquella parte de la herencia que el testador no puede disponer a su libre albedrío por corresponder, según la ley, a sus herederos forzosos. La legítima, pues, es aquella parte de la herencia que tienen derecho los herederos forzosos. Es una parte de la herencia intangible que no puede disponer libremente el testador. El testador, si tiene herederos forzosos, tiene necesariamente que respetar la legítima. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Ya lo hemos ido viendo cuando hemos tratado el tema de los herederos en las primeras clases. Los hijos y demás descendientes son herederos forzosos. Los padres y demás ascendientes también lo son. Y finalmente, el concubino o concubina y el cónyuge son herederos forzosos. Entonces, estos herederos son herederos privilegiados. Estos herederos tienen lo que se llama la legítima. Estos herederos siempre van a heredar, haya o no haya testamento. Los herederos forzosos reciben de manera equitativa la herencia, es decir, en partes iguales. Si hay hijos, los hijos reciben en partes iguales. Si son 3 hijos, por ejemplo, reciben 30, 30, 30 si la herencia es de 90. Los padres y demás ascendientes también tienen iguales derechos y por tanto su herencia también es equitativa. Y el cónyuge. El cónyuge o concubinos son herederos forzosos privilegiados. Ya vamos a ver cuando estudiemos los órdenes sucesorios. ¿Por qué el cónyuge es un heredero privilegiado? Porque cuando hay hijos y demás descendientes y sobrevive el cónyuge va a participar junto con los hijos de la herencia. Ahora bien, si no hay hijos y no hay descendientes, es decir, no hay nietos, bisnietos, pero hay padres o abuelos, el cónyuge concurre con los padres o abuelos a la herencia. Por eso se dice que el cónyuge concubino es un heredero privilegiado. ¿Cuál es el fundamento de la legítima? Eh, Se dice que básicamente hay dos tipos de fundamentos. Primero, la protección a la familia. Es importante este detalle porque la familia es la célula básica de la sociedad y del Estado. Entonces, esta legítima se entiende que va a proteger a la familia, es decir, la familia con el fallecimiento del causante, no es que la familia desaparezca, la familia tiene que perdurar, tiene que seguir su vida con los otros miembros y por eso esta parte de la herencia necesariamente tiene que ir a estos herederos forzosos. Por eso se dice que hay una protección a la familia como fundamento de la legítima. Por otro lado, están las obligaciones morales que existen en el derecho de familia. El derecho de familia tiene, ustedes han estudiado en el ciclo pasado, los padres tienen, y lo mismo sucede con los hijos o los abuelos, tienen eventualmente la obligación de alimentar y ayudar a sus familiares. Estas obligaciones morales que son obligaciones que están en el fuero interno siempre de las personas, se convierten en jurídicas.
Estas obligaciones morales, como ustedes saben, ya están reguladas en el código y por tanto ya no son obligaciones morales, sino son obligaciones jurídicas, la de alimentar y ayudar. Entonces, esos son los dos fundamentos de la legítima. Ahora, la legítima no siempre ha tenido partidarios. En el derecho romano, el paters familis podía disponer libremente de todos sus bienes. Hay países que tienen o que han seguido esta tesis. Por eso se dice que hay dos tesis con respecto a la cuestión de la legítima. Hay tesis abolicionistas, es decir, aquellos que consideran que no debe existir la legítima, y por otro lado está la tesis proteccionista, en donde sí se considera que se debe proteger a la familia, porque de por medio están estas obligaciones morales convertidas en obligaciones jurídicas. Entonces, ¿qué dice la tesis abolicionista? Esta tesis nos dice que los hijos en verdad deben desarrollar sus propias facultades para sobrevivir. Es decir, el hijo no debe estar esperanzado en recibir una herencia, es decir, vivir a costa, o sea, vivir esperanzado que en algún momento su padre o su madre van a morir y todos los bienes dejados por estos ellos van a finalmente heredar. Si el derecho de propiedad faculta disponer de los bienes, ¿por qué restringirlo cuando se hace un testamento? En este tema, si ustedes hacen un análisis de todo el ordenamiento civil, no hay ninguna norma que prohíba disponer onerosamente los bienes que tiene una persona. O sea, yo como padre, yo puedo vender todas mis propiedades, puedo vender, ojo, vender todas mis propiedades sin ningún problema. Yo no tengo que pedir permiso a ninguno de mis hijos para disponer libremente de mis bienes. Entonces la pregunta es, ¿por qué al momento de hacer un testamento, yo como padre tengo que tener estas restricciones? Por eso se dice que la libertad de testar en este caso, se restringe cuando debería ser de manera plena. Si nosotros revisamos nuestro ordenamiento, solo hay restricciones con respecto a las liberalidades, es decir, a las donaciones que uno puede hacer en vida. Uno puede donar libremente hasta el tercio de libre disponibilidad si tiene hijos o hasta la mitad si solamente tiene ascendientes y no tiene esposa. Entonces, en ese caso, yo puedo disponer de la herencia en esos porcentajes. O sea, puedo donar, perdón, puedo donar en esos porcentajes. O un tercio o la mitad. Ahora, si no tengo pues, hijos, no tengo padres, no tengo esposa, puedo donar libremente de todos mis bienes. Eso es en cuanto a liberalidades. Pero yo puedo disponer, o sea, onerosamente todos mis bienes. Y para ello no hay ninguna restricción. Entonces, ¿por qué restringir la libertad que tiene el testador y tener una parte que se llama la legítima que no puede tocar al momento de hacer su testamento? Entonces, esa es la tesis abolicionista y hay algunos países que lo regulan de esa forma, como México, Panamá, Costa Rica, Inglaterra y Estados Unidos. En estos países, el testador puede disponer libremente de sus bienes a quien sea al momento de hacer su testamento. En cambio, las tesis proteccionistas, son tesis de mayor arraigo, es decir, esta tesis es la que predomina en el mundo. El patrimonio de una persona, se dice, ¿cuál es el fundamento de esta tesis? El patrimonio de una persona no es fruto exclusivamente personal, sino es el esfuerzo de toda la familia, por lo que sus integrantes deben heredar. Ese es un detalle importante. Claro, cuando una persona
tiene éxito, detrás del éxito de una persona siempre está su familia, está el marido, si la mujer es exitosa, o está la mujer, si el hombre es exitoso, están los hijos detrás. O sea, toda la familia realmente es la que está detrás del éxito de una persona. Y por tanto, esa es la tesis proteccionista. O sea, ese es el fundamento para proteger, para que el testador no pueda disponer libremente de sus bienes. La familia no desaparece con la muerte de los padres. Se mantiene viva y debe más bien fortalecerse. Por ello, tiene protección constitucional incluso en nuestro ordenamiento jurídico. Los países que tienen, entre otros, como el Perú, la tesis proteccionista es Italia, Alemania, España y otros más. Esas son las tesis en cuanto a estas posiciones, si debe existir o no debe existir la legítima. Ahora veamos las clases de legítima. La legítima, se dice que hay dos clases, porque hay la legítima de 2/3 del patrimonio, es decir, si hay descendientes, cónyuge o concubino. En estos casos, la legítima es la parte intangible de la herencia que no puede tocar, serían 2/3. O sea, si el patrimonio o la herencia es de 90, la legítima serían 60. Estos 60 soles o 60 bienes o 60.000 dólares, por ejemplo, le corresponde a los descendientes y si hay cónyuge y concubino también a ellos conjuntamente. Entonces, es de 2/3. Y por otro lado, si no hay descendientes o cónyuge, la legítima es de la mitad del patrimonio. O sea, la legítima de la mitad del patrimonio si hay solamente ascendientes. O sea, en este caso no hay hijos, nietos, bisnietos, no hay cónyuge, no hay concubino, entonces, pero sí hay un padre o una madre, entonces la legítima es de la mitad del patrimonio, es decir, si son 90, 45 le corresponde como legítima a la madre o al padre, y la otra mitad podría disponer libremente el testador. Ojo, aquí estamos cuando el testador está haciendo su testamento. Entonces, si el testador está haciendo su testamento, tiene hijos, tiene que respetar esa legítima. Y si en el caso de que no tenga hijos ni cónyuge y está haciendo su testamento y tiene padres, tiene que respetar la mitad de su patrimonio. O sea, la mitad, o sea, 45, porque 90 es la herencia, 45 es la legítima. Ahora, hay casos en que no hay legítima. No hay legítima si no hay descendientes, cónyuge o concubino, y si tampoco hay ascendientes. En este caso, la cuestión se convierte en esta parte, el testador puede disponer libremente de todos sus bienes. O sea, podría dejar a través de testamento, podría dejar su testamento a cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un familiar. Claro, muchas veces los testadores dejan a sus parientes un poco más lejanos, a los hijos o a los padres o al cónyuge. Puede dejar un hermano. En este caso, el hermano es un heredero voluntario, ya no es un heredero forzoso y ahí no se respeta la cuestión de la legítima. Salvo en un caso, hay un caso, lo que se llama la cuarta falsidia. En estos casos, la legítima, si por ejemplo si el testador deja herederos voluntarios por un lado y deja legatarios, en esa concurrencia de herederos voluntarios y legatarios
aparece lo que se llamaba en el derecho romano la cuarta falsidia, es decir, la cuarta parte de la herencia le corresponde a este heredero voluntario. O sea, su parte, es decir, no debe ser menor a la cuarta parte de la masa hereditaria. Si, por ejemplo, eh, el testador, si por ejemplo el testador instituye a un heredero voluntario, dice, mi hermano va a heredar, pero también voy a nombrar un legatario, es decir, a una persona jurídica, por ejemplo, a la universidad. En este caso, si por ejemplo la herencia es de 100, la cuarta parte de la herencia tiene que recibir necesariamente el hermano. No puede recibir menos de la cuarta parte. Es decir, si la herencia es 100, el hermano no podría recibir 10 y la universidad 90 como legatario. Ahí hay una excepción, o sea, ahí aparece lo que se llama esta cuarta parte como legítima que tiene este heredero voluntario. Es decir, no puede recibir puede recibir más del 25, puede recibir 30, puede recibir 50, pero no puede recibir menos de 25. O sea, tendría que recibir 25 como legítima y los otros 75 le puede dar a la universidad. Esa es la regla de la cuarta falsidia lo tenemos regulado nosotros en nuestro ordenamiento. Sigamos. Ahora veamos la naturaleza jurídica de la legítima. ¿Cuál es la naturaleza? O sea, ¿qué cosa es? O sea, para entender mejor a esta institución del derecho sucesorio. Se dice que es la parte de la herencia que le corresponde a los herederos forzosos, como ya lo dijimos. Esta parte de la herencia es intangible. Los herederos forzosos son los parientes más próximos, hijos, nietos, esposa, concubino, concubina, padres, eh, abuelos, bisabuelos, son herederos forzosos. Evidentemente hay grados. Los descendientes son de primer grado, los ascendientes de segundo grado y el cónyuge o concubino son de tercer grado. La regla general, como ustedes saben, es que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Si hay hijos, van a excluir a los abuelos, a los padres. O sea, yo no puedo ser heredero junto con mi abuelo si voy a recibir la herencia de mi padre. Por ley se le excluye al abuelo, se le excluye en este caso al padre. Entonces, eh, sin embargo, como ya les he dicho, el cónyuge o concubino siempre va a concurrir junto con estos herederos de primer grado y de segundo grado. Siempre. Por eso es un heredero privilegiado. Entonces, la legítima es la parte de la herencia que le corresponde a los herederos forzosos. Las normas que regulan son de orden público. ¿Por qué? Porque si el testador hace cualquier cosa y dispone todo lo contrario a la legítima, se va a reducir a ello. O sea, se lo va a tener como no puestas o se lo va a anular. Son normas que se tienen que respetar necesariamente. Las normas de orden público son aquellas que no se puede modificar por la voluntad de las partes, a diferencia de las normas dispositivas. Por otro lado, sobre la legítima no se admite ninguna modalidad de los actos jurídicos, es decir, no se admite condición, no se admiten plazos, ni tampoco cargas, ni tampoco se admite la sustitución. O sea, por eso esta cuestión de la legítima es una cuestión de orden público.
no admite, o sea, yo no le podría dar a mi hijo una herencia bajo ciertas condiciones. Es decir, tú vas a ser mi heredero en la medida que termines la universidad. No le podría decir a mi hijo o a mi hija. O yo no le podría imponer alguna carga o decirle, te doy un plazo hasta tal fecha, si no cumples, vas a dejar de ser mi heredero. O decir en el testamento de que si mi hijo no puede recibir la herencia, le sustituyo por otra persona. Eso es inadmisible porque no hay que olvidar que ya hemos estudiado el derecho de representación. Porque si mi hijo renuncia a la herencia y yo tengo nietos, mis nietos van a heredar por representación. Entonces, no se admite modalidades, no se admiten cargas ni sustitución. La sustitución es el cambio de un heredero por otro. Otra cuestión también importante es que con la legítima se limita la libertad de disponer sus bienes al testador. Ojo, eso es en cuanto eh, la persona está haciendo su testamento, porque hay la libertad de disponer libremente de todos nuestros bienes siempre y cuando sea a título oneroso. Y ahí no se necesita ninguna autorización, es decir, no hay ninguna limitación. Eso debe quedar clarísimo. Ahora, todo exceso que afecta a la legítima es nulo. O sea, yo no puedo, por ejemplo, si tengo hijos, disponer, o sea, dar un legado del 60, el 70% de mis bienes. Eso es inadmisible. En ese caso, esa disposición testamentaria está afectado por la nulidad, porque la legítima es intangible. Solo por 5 causas el legitimario pierde su legítima. Hay causas en que evidentemente se puede perder la legítima. Uno de ellos es la indignidad, que ya lo hemos estudiado. Lo mismo sucede con la desheredación. Si renuncia, si hay separación convencional por culpa propia, por divorcio, y cuando el que se casa estando enfermo dentro de los 30 días siguientes del matrimonio. En este último de los 30 días siguientes del matrimonio, una persona que está enferma puede casarse, o sea, es un enfermo terminal que le quedan pocos días de vida, se puede casar. Si fallece dentro de los 30 días, ese matrimonio, eh, claro, vale, porque se ha hecho con todas las reglas, respetando las reglas del código, pero no heredaría, no tendría legítima, porque ahí podría haber cierto interés de la persona que está casándose con un moribundo. Ahora, esa regla no se aplica si es que se está regularizando una situación de hecho, es decir, personas que han convivido muchos años, han hecho una familia, pero nunca se han casado. Entonces, uno de ellos está gravemente enfermo, es un enfermo terminal, ellos sí podrían casarse. Y si dentro de 5 o 10 días fallece, no significa que va a perder a la legítima, porque lo que se está haciendo en este caso es regularizar una situación de hecho. Otra es la situación si no se está regularizando una situación de hecho, sino alguien con el fin de ser heredero de una persona se casa cuando alguien se está muriendo y fallece dentro de los 30 días siguientes. Entonces, esas son las causas en las que un legitimario, que es un heredero forzoso, pierde su legítima por indignidad, como sabemos que tiene que haber una sentencia que lo declare así, por desheredación a través de un testamento, o cuando el heredero renuncia a la herencia, o cuando existe separación convencional por culpa propia y cuando se da el divorcio. En esos casos, una persona divorciada ya no puede tener legítima porque pierde todos los derechos del matrimonio.
Ahora, la preterición de los herederos forzosos invalida el testamento. Como ya lo he venido diciendo, la legítima es intangible, no se puede tocar la legítima. ¿Qué cosa es la preterición? Es el olvido, la no institución de un heredero forzoso. O sea, yo tengo 3 hijos y a uno no le incluyo pues a la herencia. No le desheredo, pero no lo incluyo. Así de simple. Ignoro a uno de mis hijos. En esos casos, eh, esta institución de solamente a 2 de mis hijos y no a uno hace que se invalide el testamento. Muchas veces el testamento puede puede pervivir, es decir, si hay otras cuestiones, por ejemplo, el reconocimiento de otro hijo o reconocimiento de otras cuestiones o por ejemplo, el nombramiento de un tutor si tengo un hijo menor o de un curador si tengo un hijo incapaz, en esa parte el testamento sí va a mantener sus efectos, es decir, su validez. Pero la preterición, que es el olvido intencional o no intencional, no se sabe, de un hijo cuando se instituye a los herederos, eso hace que el testamento sea inválido. ¿Cuál es el fundamento? Que la legítima no se puede tocar, que la legítima es intangible, es decir, el testador no puede disponer libremente de esta parte de la herencia. Los legitimarios reciben una cuota igual a lo que les corresponde en la sucesión intestada. Ya les venía diciendo, todos los hijos, todos los legitimarios, en este caso hijos, tienen iguales derechos, o todos los nietos, o todos los padres o abuelos tienen iguales derechos, o sea, van a recibir una cuota igual a la que le corresponde por la sucesión intestada. La sucesión intestada significa que no hay testamento. Entonces, por ley, le corresponde a los herederos, a los sucesores, la herencia en partes iguales. Esa regla se aplica a los legitimarios. Por eso se dice que reciben una cuota igual. O sea, entre todos igual. Si hay 2 hijos, la herencia es de 90, uno va a recibir 45, el otro va a recibir 45. Y lo mismo sucede si hay, por ejemplo, 2 hijos y cónyuge o concubino. La herencia es de 90, uno va a recibir 30, un hijo, el otro hijo 30, y el cónyuge o concubino va a recibir 30. Lo mismo sucedería si el cónyuge concurre con, con los ascendientes. Ahora, no debe confundirse la legítima con las gananciales que tiene cada cónyuge al liquidarse la sociedad de bienes del matrimonio. El matrimonio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges y en ese momento se tiene que liquidar la sociedad de bienes, es decir, 50 le corresponde a un cónyuge, el 50%, y el otro 50% le corresponde al otro cónyuge. Entonces, la legítima no debe confundirse con las gananciales. O sea, cuando se liquida, una persona fallece, se liquida, la mitad le corresponde como gananciales al cónyuge, al concubino, y la otra mitad ya corresponde la herencia. Y dentro de esta herencia hay una parte que sería la legítima. Entonces no debe confundirse la legítima, que es la parte de la herencia que le corresponde al heredero forzoso de manera intangible, con lo que recibe el cónyuge por derecho de gananciales. Ahora, si no hay herederos forzosos, el testador puede instituir herederos voluntarios. O sea, los herederos, hemos dicho, son de 2 tipos, los herederos forzosos y los herederos voluntarios. En el caso de que no hay herederos forzosos, o sea, no hay hijos, nietos, no hay cónyuge, no hay pareja, no hay concubino, no hay ascendientes, no hay padre, pero tengo hermanos,
entonces yo podría libremente instituir herederos voluntarios, es decir, yo puedo instituir a mis hermanos como mis herederos, pero no son herederos forzosos, sino voluntarios. Los herederos voluntarios no tienen legítima, por lo que no podrían coexistir en una misma sucesión ambos tipos de herederos. O sea, yo no podría instituir, por ejemplo, si tengo hijos, no podría instituir, o sea, podría instituir a mis hijos y a mi hermano. A mi hermano le doy un legado. O sea, no puede ocurrir un heredero voluntario con un heredero forzoso. O sea, en la práctica, el heredero voluntario no tiene legítima. Lo que va a tener va a concurrir como legatario. Porque los herederos voluntarios no tienen legítima. O sea, no entrarían a repartirse estos 2/3 que le corresponden a los hijos. O sea, el tío no podría entrar a repartirse esta legítima con los hijos que yo dejo. O sea, mi hermano no podría entrar a esa parte. Mi hermano sí podría recibir en calidad de legado 1/3 de mis bienes. Y mis otros 2 hijos van a recibir estos 2/3. O sea, el heredero voluntario, por eso se dice que no tiene legítima. Entonces, estos no pueden existir herederos voluntarios y herederos forzosos al mismo tiempo, aunque nada se impide. Sin embargo, hay que precisar que los herederos voluntarios, si es que los hay, tienen que convertirse en legatarios para que reciban esta parte de libre disponibilidad que tiene el causante o el testador. La legítima se determina con la herencia neta una vez que con la herencia bruta se haya pagado las cargas y las deudas dejadas por el causante. Hay 2 tipos de herencia. La herencia bruta es todo el patrimonio. O sea, están los activos y los pasivos. O sea, ¿cuándo se determina la legítima realmente que le corresponde a los herederos forzosos? Después que se haya pagado las cargas, o sea, que son los gastos por la enfermedad, por los funerales del testador y las deudas que haya dejado, las obligaciones que haya dejado esta persona. Una vez que se ha pagado estas deudas y cargas, recién vamos a hablar de una herencia neta. Y la legítima se determina de esta herencia neta, no de la herencia bruta. Entonces, eso es en cuanto a la naturaleza jurídica de la legítima. Ahora hay una cuestión dentro de la legítima. Hay dos derechos que se tienen que respetar en cuanto que sobreviva uno de los cónyuges o concubinos. Esa es una cuestión importante que es una excepción a esta regla de la legítima y a los derechos que tienen los herederos de hacer la partición de los bienes. Entonces, veamos lo que es el derecho de habitación y el usufructo que está regulado en nuestro ordenamiento civil. Se dice que el derecho de habitación y usufructo es un derecho real que tiene el cónyuge o concubino o concubina sobreviviente para usar y disfrutar y usufructuar, en forma gratuita y vitalicia la casa habitación que no se le puede adjudicar por legítima y gananciales. Hemos visto que hay una diferencia entre la legítima y las gananciales, que no se debe confundir. Entonces sucede muchas veces que la casa donde ha vivido la familia, donde han vivido los cónyuges, es decir, los padres, por ejemplo, de pronto, por cuestiones de gananciales ilegítimas, no se le puede adjudicar, es decir, no se le puede dar la casa habitación
al momento de hacer la partición de la herencia a este cónyuge o concubino sobreviviente. En este caso, él tiene el derecho de a seguir habitando, es decir, a seguir usando o usufructuando este bien en forma gratuita y hasta el día en que se muera. Este es un derecho muy importante porque de lo que se trata, y aquí viene el fundamento, es en proteger al cónyuge o concubino sobreviviente. Ese es el fundamento. Es decir, no se le puede dejar en la calle al cónyuge que sobrevive después de la muerte de su pareja, o sea, de su esposo o esposa, o concubino o concubina. Se tiene que proteger. Los hijos no pueden entrar y decir, ¿sabe qué? Tenemos que hacer la partición y a ti te va a corresponder solamente una parte de la herencia, el 10%, pero la casa donde estamos viviendo, esta casa lo tenemos que vender porque hay que repartirnos la herencia. Entonces, eso se tiene que proteger. Se le protege a este cónyuge, que usualmente son personas mayores, a veces muchos de ellos jubilados, y por tanto, esta persona tiene el derecho de seguir usando o usufructuando en forma gratuita y hasta el día que se muera esta casa habitación. O sea, el fundamento radica en esta necesidad de proteger al cónyuge o al concubino sobreviviente. ¿Cuáles son las facultades de este cónyuge o concubino sobreviviente? Veamos. Primero, que siga viviendo en el que fue el hogar conyugal y que fue propiedad de ambos o solo del causante. Esto es importante porque yo no puedo, yo no puedo ejercer el derecho de habitación, o sea, de usar el bien, si es que yo no vivo ahí. Si es que yo no necesito la casa para vivir, tengo otro bien, si yo tengo otro bien donde vivir, entonces no se justifica que se dé este derecho de habitación. Y otra de las condiciones es que haya sido de propiedad del causante, es decir, de la persona que ha fallecido, o haya sido un bien social, es decir, una copropiedad, de alguna manera, un bien social. En estos casos, si se da que o el causante era dueño de la casa habitación o era de ambos, y el cónyuge sobreviviente continúa viviendo en el hogar conyugal, entonces se puede ejercer el derecho de habitación. Por eso como facultad es que siga viviendo. Yo tengo que seguir viviendo en esta casa para poder ejercer este derecho. Ahora, evidentemente, si era una casa alquilada, por ejemplo, o, o no era de propiedad de estas personas, evidentemente no se da el derecho de habitación. Por otro lado, en tanto dure este derecho, queda suspendida la partición de la herencia. Ojo, porque no se puede partir, como les decía, si por ejemplo la herencia es solamente una casa. Son 10 hermanos más la esposa o esposo sobreviviente. No se podría hacer la partición de la herencia porque evidentemente el cónyuge sobreviviente o el concubino sobreviviente está ejerciendo el derecho de habitación. En tanto haya el derecho de habitación, se va a suspender, no se va a poder hacer la partición de la herencia. Porque para partir la herencia se necesita vender, se tendría que vender esa propiedad. Sin embargo, puede repartirse la otra parte de la herencia. Supongamos que la herencia no solamente es esta casa donde habita el cónyuge sobreviviente, sino también son otras propiedades.
No. Sobre las otras propiedades sí cabría la repartición de la herencia. Y siempre y cuando sobre esos derechos no forma parte este cónyuge o concubino, o sea, no vaya a recibir parte alguna, porque sus derechos están en esta casa habitación. Ahí están sus derechos o los derechos que en algún momento le tienen que corresponder o le tienen que dar. Otro derecho que tiene el cónyuge es que puede arrendar el bien. Y aquí viene el tema del usufructo. O sea, arrendar el bien en todo o en parte con autorización judicial y disponer de la renta que ésta produce. O sea, porque no solamente hay el derecho de habitación, sin embargo, se puede dar que el cónyuge sobreviviente no tiene los suficientes ingresos como para mantener la casa habitación. O sea, no tiene el dinero suficiente para pagar la luz, el agua, los arbitrios, para pagar todo lo que tenga que, todo el dinero que se necesita para mantener una casa. Si no tiene el dinero suficiente, el cónyuge tiene este derecho de arrendar en parte, o sea, puede arrendar una parte de la herencia en otra, perdón, de la casa habitación y en otra parte vivir, con autorización judicial, evidentemente, y disponer, o sea, ¿y por qué se dice que es un usufructo? Porque la renta que se le da producto del arrendamiento eh, es suyo, o sea, no lo tiene que repartir con los otros coherederos, con los hijos, porque necesita, o sea, por eso se dice que usufructúa, recibe los frutos, o sea, recibe la renta que ésta le está produciendo producto del arrendamiento de todo o en parte. Es decir, yo podría, por ejemplo, si yo tengo una casa grande y si yo estoy solo y vivo solamente con una persona que colabora conmigo, que me ayuda en las cuestiones de la casa, y la casa es muy grande, yo podría arrendar la casa, recibir sus frutos, mantener la casa y arrendarme, yo me arriendo un pequeño departamento o un cuarto para vivir. Entonces, eso se puede dar. O sea, eso se puede dar. Por eso se dice que yo puedo, o si la casa es muy, pero muy grande, yo podría arrendar una parte de la casa y en la otra parte de la casa yo vivir. Entonces, eso es en cuanto al derecho de usufructo. Ahora, otra de las características que tiene esta casa habitación es que, de acuerdo a nuestro ordenamiento, es inembargable y no enajenable, porque se dice que la casa habitación tiene la condición del patrimonio familiar. Ustedes han estudiado en el curso de familia lo que es el patrimonio familiar. O sea, el patrimonio familiar es una afectación que hace el padre o la madre para proteger a la familia. O sea, es una casa que se le constituye por escritura pública como patrimonio. Hay condiciones para construir patrimonio familiar, que no haya deudas, que no haya cuestiones que pagar, etcétera, etcétera. Hay una serie de condiciones, pero aquí ipso iure, o sea, por disposición de la ley, se señala que esta casa habitación tiene la condición de patrimonio familiar, pero solamente en cuanto no se le podría embargar. O sea, esta casa habitación que está en manos de uno de los cónyuges sobrevivientes como casa habitación, no le podrían embargar o tampoco se puede vender, no se le puede enajenar, y ahí está el tema de que en este caso la herencia es, no es, en este caso no se puede hacer la partición de la herencia. Entonces, la casa habitación tiene esta condición de patrimonio familiar producto de la ley, es decir, no tengo que tener la escritura pública. Ya ipso iure,
automáticamente se convierte, obtiene las características del patrimonio familiar en cuanto es un bien inembargable y en cuanto es un bien que no se podría vender. Ahora, otra de las facultades es que este derecho es personalísimo e intransmisible. O sea, no se puede, en este caso es personalísimo porque solamente le ejerce el cónyuge sobreviviente o el concubino sobreviviente. Es personalísimo porque yo no podría dar un poder y decir, ¿sabes qué? Te doy poder para que tú me representes y ejerzas el derecho de habitación y te vayas a vivir en la casa que me corresponde. Por otro lado, y por otro lado es intransmisible, no se le puede transmitir, o sea, a nadie este derecho de habitación o usufructo. Eso debe quedar claro. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que exista el derecho de habitación y usufructo? Uno de los requisitos, como es obvio, tiene que suceder la muerte de uno de los cónyuges. O sea, uno de los cónyuges tiene que morir para que uno de ellos ejerza el derecho de habitación. Otro de los requisitos es la concurrencia de varios herederos, porque si solamente una persona tiene esposo o tiene conviviente, si muere el cónyuge o la cónyuge, va a recibir toda la herencia. Entonces no se justifica el derecho de habitación o usufructo. O sea, siempre tiene que haber concurrencia de varios herederos para que se dé el derecho de habitación y usufructo. Otro de los requisitos que ya lo hemos visto en la naturaleza jurídica es que el inmueble sea de propiedad del causante, o sea, de la persona que fallece, o copropiedad con la viuda o viudo. Es decir, para que se dé este derecho de habitación, la casa tiene que estar a nombre o del testador o causante o estar a nombre de los dos, o sea, de los dos cónyuges. Porque si no es de propiedad de ellos, no se podría dar el derecho de habitación. Es decir, por ejemplo, dos personas que han vivido todo el tiempo en casas alquiladas, no se podría dar el derecho de habitación. Simplemente tendría que mudarse, tendría que irse. Además, no le corresponde. Como cuarto requisito está que el viudo o viuda no tenga los recursos para adjudicarse la propiedad de la casa habitación, porque sucede que cuando se hace la partición de la herencia, de pronto, por gananciales ilegítimas, se le puede entregar toda la casa habitación, ahí no hay ningún problema. O, en todo caso, muchas veces no es suficiente los gananciales y la legítima para adjudicarse, pero tiene los recursos, o sea, tiene dinero como para comprar la casa o comprarle a los otros coherederos o pagarles la parte que le corresponde para que él siga viviendo. O sea, no tiene que tener los recursos. En este caso, por ejemplo, si los herederos, los hijos quieren hacer la partición, quieren dividirse ya o adjudicarse la parte que les corresponde, podrían argumentar y decir que la casa habitación no debe darse porque esta persona tiene los recursos para pagar la parte que le corresponde a los otros coherederos. Y como último requisito está la aceptación de este beneficio, porque es un derecho opcional, adicional a la legítima. Es decir, el cónyuge tiene su legítima, pero además tiene este derecho de habitación o de usufructo, es un derecho adicional. Y además, los derechos no se pueden imponer a nadie, los derechos se ejercen o no se ejercen, o sea, el cónyuge puede no
ejercer este derecho, no aceptar este beneficio. Simplemente decir, bueno, hay que hacer la partición, yo solamente quiero la parte que me corresponde. No me interesa la casa porque no puedo vivir en él, me trae recuerdos, prefiero ir a otro sitio, así que vendan esta casa y no se ejerce el derecho de habitación. Solamente le queda la legítima. Para que se dé el derecho de habitación tiene que haber un asentimiento, tiene que haber una aceptación. Sí, y yo ejerzo este derecho. Yo ejerzo este derecho que además me corresponde junto con la legítima. Ahora, ¿cuándo es improcedente este derecho? O sea, ¿cuándo se pierde este derecho? ¿Cuándo no procede este derecho? Cuando el viudo, en primer lugar, pierde el título de heredero por indignidad o desheredación. Claro, porque puede ser que el cónyuge sobreviviente haya maltratado en vida al causante, no le haya cuidado, hayan estado separados de hecho. Entonces, o se den alguna de las causales de la indignidad, o de pronto el testador lo haya desheredado. En este caso, si el cónyuge ha sido desheredado o el cónyuge pierde este derecho porque hay una sentencia de indignidad, evidentemente no hay derecho de habitación. También es improcedente cuando el inmueble es copropiedad del causante con un tercero. Ojo, o sea, aquí la propiedad es del causante, o sea, yo me caso con alguien, o sea, me caso con alguien, pero yo tengo una propiedad, una copropiedad con otra persona, con un socio, por ejemplo. Entonces yo me voy a vivir y hago mi familia en esta casa. Entonces, si el inmueble es copropiedad con un tercero, entonces es inadmisible el derecho de habitación. Además de cuando esté grabado con derechos reales de garantía en favor de terceros, también es improcedente. Es decir, cuando la casa habitación pesa sobre ella una hipoteca, por ejemplo, si hay una hipoteca, entonces no se podría darse el derecho de habitación porque el bien está grabado, es garantía del pago de una obligación y si no se paga la obligación, se va a ejecutar la obligación, la hipoteca, y se va a rematar el bien. Entonces, por eso se dice que es improcedente cuando sobre el inmueble que se quiere constituir la casa habitación, en este caso, hay una hipoteca, es improcedente porque la casa está garantizando el cumplimiento de una obligación. Y sabemos que si no se cumple con la obligación, se puede ejecutar la garantía y se puede rematar el bien. Entonces no tiene sentido que exista este derecho de habitación o usufructo. Además, cuando el viudo hubiese optado por el usufructo de la tercera parte de la herencia. También es otra situación en donde no hay el derecho, en este caso, de habitación. Bien, continuemos. Bueno, y finalmente hemos hablado de la legítima, pero es un concepto concurrente con esta porción disponible que hemos visto, porque si hay herederos forzosos, descendientes, se puede disponer libremente de un tercio, porque 2/3 constituyen la legítima, como hemos visto. En caso de que no haya hijos y tampoco haya esposa, la legítima es de la mitad de los bienes, por tanto, la porción disponible es del 50%. Y si no hay, hemos dicho, y si no hay herederos forzosos, se puede disponer libremente de la herencia. Entonces, ¿qué cosa es la porción disponible? Es aquella parte de la herencia que el testador puede disponer libremente. Si no tiene herederos, puede disponer de toda su herencia.
Si tiene solo ascendientes, puede disponer de la mitad de sus bienes. Y si tiene descendientes o cónyuge, puede disponer solo de un tercio de la herencia. Es decir, la porción disponible siempre está supeditado a la existencia de la legítima. O sea, no se puede entender la porción disponible sin la legítima. Si no hay legítima, bueno, el testador puede disponer libremente de todos sus bienes. Si hay legítima, habría que determinar si se trata de ascendientes o si se trata de descendientes o cónyuge. Entonces, ahí se determina esta parte de la herencia que puede disponer libremente el testador. Ahora, la porción disponible, según el artículo 728 del Código Civil, puede estar sujeto a, a un gravamen. Lo voy a leer el artículo 728. Dice, si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al artículo 415, que es la del hijo alimentista, la porción disponible quedará grabada hasta donde fuere necesario para cumplirla. Es decir, si, por ejemplo, el causante ha tenido un hijo alimentista, o sea, un hijo en verdad que no es su hijo, pero sí se le, por una cuestión de una sentencia, se le obliga a pagar un alimento porque al momento de la concepción ha convivido con la madre de este hijo o hija. En este caso, si el Poder Judicial, es decir, si el juez le ha impuesto el pago de una pensión hasta que cumpla la mayoría de edad, se entiende que esta parte de libre disposición va a quedar grabada para poder solventar los gastos que genere esta pensión alimenticia. Y esto está regulado, como les acabo de leer, en el artículo 728 del Código Civil. Bien, ese es en cuanto al tema de la legítima. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver otro tema que también es importante dentro de la sucesión testamentaria, que es la institución y sustitución de herederos y legatarios. No se puede entender la sucesión testamentaria sin la designación de nuestros herederos. Creo que ahí está el kit. O sea, se hace un testamento para decir quiénes nos van a suceder. Entonces, en eso consiste la institución. Y la sustitución es un derecho que también tiene el testador en caso de los herederos voluntarios y de los legatarios. Porque como hemos visto, el heredero forzoso siempre es una persona, es un heredero privilegiado. Es decir, sobre él no pueden concurrir las modalidades del negocio jurídico. Entonces veamos, hemos puesto en la diapositiva un concepto de la institución, que es la facultad que tiene toda persona de designar a sus sucesores para después de su muerte. O sea, en eso consiste en verdad el hacer un testamento. Yo puedo hacer mis testamentos solamente para designar quiénes van a ser mis herederos y punto. Y eso es un testamento. Asimismo, nombrar sustitutos en caso que el sucesor sea heredero voluntario o legatario. Como ya hemos dicho, si hay herederos forzosos, si un heredero forzoso no quiere recibir la herencia o está impedido de recibir la herencia, hay el derecho de representación. Lo que no sucede con los herederos voluntarios o los legatarios. O sea, que si el heredero voluntario renuncia, simplemente acrece a favor del otro heredero voluntario. O si el legatario renuncia a recibir el legado, y si no hay ningún heredero, incluso la herencia puede pasar a manos del Estado o las beneficencias. Entonces, la institución de herederos quizás es el meollo de toda la cuestión de la sucesión testamentaria, porque con la institución, en el testamento, se tiene que designar de manera clara y precisa quiénes nos van a suceder, quiénes van a ser nuestros herederos para después de nuestra muerte.
¿Cuáles son las formalidades de esta institución? Primero, la determinación tiene que ser inequívoca e indubitable del instituido. Es decir, señalar fulano de tal, o sea, mi hijo llamado tal, eh, va a ser mi heredero, o mis hijos fulanos de tal son mis herederos. Por eso se dice que tiene que ser inequívoca. No se puede designar de manera genérica a nuestros herederos. Bueno, dejo como herencia, o sea, no podría decir dejo como herencia a, a, no, a Pablo sin designar, sin saber quién es Pablo, por ejemplo, o quién es Pedro. Entonces, cuando se instituye a una persona, se tiene que designar claramente quién va a ser nuestro heredero. Porque yo puedo decir, instituyo a Pablo como heredero, pero en la familia hay dos Pablos. De pronto, o digo, de, instituyo como heredero a Luis, y no digo nada más, a mi hijo Luis. Sin embargo, el causante tiene, por ejemplo, como yo conozco una familia, el causante tiene 4 hijos. Uno se llama Víctor Luis, el otro se llama Carlos Luis, el otro se llama Alberto Luis. Todos son Luises y todos tienen un primer nombre de pila. Y si yo digo en mi testamento, yo instituyo como mi heredero a mi hijo Luis, bueno, ¿a cuál de ellos? De pronto a los 4. Pero ¿a cuál de los Luises? A Víctor Luis, a Carlos Luis, a Fernando Luis, ¿a cuál de ellos? Por eso la determinación tiene que ser inequívoca e indubitable. Ahora, si yo tengo solamente, si tengo 2 hijos y digo, bueno, designo, instituyo como mis herederos a Luis y a Carlos, evidentemente no habría problema. O si tengo 2 hijos y a uno le estoy desheredando, puedo decir, instituyo como mi heredero a mi hijo Luis. Porque, o sea, ahí es inequívoca, es indubitable que esta persona es el heredero de su padre, porque es el único hijo que se llama Luis. Ahora, otra de las formalidades es la designación se hace solo el testador en su testamento, como es obvio, es una sucesión testamentaria, porque en la sucesión intestada, la institución se da por mandato de la ley. O sea, la ley es la que señala quiénes son los herederos. Entonces, la designación de un sucesor se hace solo a través del testamento. Y en tercer lugar, se emplea la forma testamentaria, o sea, la institución de un heredero se hace a través del testamento. Ahora, las calidades sucesorias de los herederos y legatarios. Esto es una cuestión importante. El heredero es instituido como titular de la herencia. El legatario no es titular de la herencia. El legatario solamente es un acreedor especial de la herencia, no hay que confundir. Siempre hay una diferencia entre los herederos y los legatarios. El heredero recibe a título universal siempre y es el titular de la herencia. El legatario no, salvo que no haya herederos forzosos, no haya instituido herederos voluntarios y solamente se designa a un legatario, es decir, a un tercero que no es familiar. En este caso, se convertiría en titular de la herencia, pero eso es una excepción. El legatario nunca, o bueno, en casi todos los casos, no es titular de la herencia, solamente es un acreedor especial. ¿Por qué? Porque cuando hay legatarios hay que pagar los legados. Es parte de la obligación, es como una deuda que deja el causante.
El heredero responde por la obligación de la herencia. El legatario, digamos, como ya lo he explicado, de manera excepcional. O sea, el legatario va a responder por las deudas y cargas de la herencia solo si es el titular de la herencia. Es decir, se recibe el legado a título universal, es decir, se convierte en un legatario, en un sucesor universal, porque el legatario siempre es a título particular. El legatario recibe una cuota alícuota de la libre disposición o el legatario va a recibir un determinado bien. O sea, la regla general es que el heredero responde siempre por las obligaciones de la herencia, en cambio el legatario solo de manera excepcional. La representación sucesoria se aplica a los herederos, más no a los legatarios. Es decir, si un legatario no quiere recibir la herencia, los hijos del legatario no lo podrían representar. Solamente se aplica la sucesión, la representación sucesoria en el caso de los herederos forzosos y de los descendientes, ¿no? Ahora, el derecho de acrescencia pertenece a los herederos, a los legatarios por excepción. O sea, la regla general es que, por ejemplo, si yo tengo dos hermanos, o sea, somos tres, y de pronto mis hermanos no quieren la herencia, me va a favorecer. Si es que ellos no tienen hijos o no tienen esposa, no tienen hijos sobre todo, hijos o hermanos, entonces ellos me pueden, significa que la parte de mi herencia va a aumentar. Esa es la regla, o sea, los herederos tienen el derecho de acrescencia. Si mi hermano no quiere recibir la herencia y mi hermano está solo, no tiene hijos, entonces me va a favorecer. Mi herencia va a aumentar. En el caso de los legatarios no es así. No hay el derecho de acrescencia salvo que el testador así lo establezca en su testamento. Es decir, por ejemplo, yo dejo dos legatarios y si uno de los legatarios no quiere recibir o rechaza o repudia la herencia que le estoy dando, se va a beneficiar el otro legatario siempre y cuando yo lo establezca así en mi testamento. Si no es así, esa parte de la herencia va a favorecer a los herederos. El derecho de colación solo cabe en los herederos forzosos, no con los legatarios ni acreedores del causante. Esto también debe quedar claro. O sea, la colación, ¿qué cosa es? Es una obligación que se tiene de devolver la parte que nosotros hemos recibido como anticipo de legítima en vida de mi padre o de mi madre. Me da un anticipo. El día que ellos fallecen, los bienes que he recibido como anticipo tienen que colacionar para hacer la liquidación de la masa hereditaria, para determinar cuánto es la herencia. Entonces, esa es la colación, la devolución que hace este heredero forzoso a la masa hereditaria. Los legatarios no tienen esa obligación de colacionar ni los acreedores del causante, en ningún caso. Solamente le corresponde al heredero forzoso. Por otro lado, los herederos se instituyen por testamento, a falta de testamento mediante la declaratoria de herederos. Es decir, la institución de quién va a ser los sucesores de una persona a su fallecimiento se hace por testamento. Pero, ¿qué pasa si no hay testamento? Si no hay testamento, está la declaratoria de herederos, o sea, hacer un trámite judicial o notarial para hacer la institución que se da por ley. En cambio, los legatarios no se instituyen por declaratoria de herederos, o sea, los legatarios solo se instituyen por testamento. Si no hay testamento, no hay legatarios, así de sencillo, no hay legatarios. Solamente los legatarios se instituyen por testamento, es decir, es una cuestión, es un derecho que tiene el testador de instituir legatarios. Si no hay testamento,
así de sencillo, no hay legatario, no existe legatario porque la persona fallecida no ha dejado testamento, pero si no hay testamento, hay herederos forzosos, está abierta el trámite de declaratoria de herederos, que es la regla general. La regla general es que las personas fallecen sin dejar testamento. Ahora, si solo hay legatarios, o sea, no hay herederos forzosos, no hay herederos voluntarios y se designa solamente legatarios, el albacea administra la herencia para pagar las cargas, las deudas y los legados. O sea, no es que el legatario va a recibir la herencia, salvo que el testador haya nombrado al legatario también como albacea, como administrador de la herencia. Porque el legatario, como hemos visto, es un acreedor especial de la herencia. ¿Y quién le tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar el legado? El albacea que es el ejecutor testamentario, es el que administra, es el que va a realizar lo que el testador lo ha señalado en el testamento. Entonces, el albacea administra la herencia, paga las cargas, las deudas y también los legados, si es que se han nombrado los legatarios. Porque el legatario en principio no tiene la obligación de pagar las deudas. Pero ojo, si es solamente, si se le considera como legatario universal, va a tener la obligación de pagar las deudas, porque como ya les he dicho, el legatario puede ser a su vez el albacea, el administrador o el ejecutor del testamento. El heredero es liquidador de la herencia y tiene representatividad frente a terceros. O sea, el heredero es el que finalmente va a decir, bueno, porque ¿a dónde apunta el proceso sucesorio? A adjudicar a cada heredero la parte que le corresponde. Ahí termina el proceso de sucesión. Entonces, el heredero es el liquidador de la herencia. El heredero es el que finalmente no va a recibir la parte de la herencia que le corresponde, y si tiene que litigar, tiene que defender, tiene que cobrar deudas que ha dejado a creencias, o sea, cobrar deudas, o sea, a creencias a favor de su padre, va a tener que demandar. Entonces tiene representatividad frente a terceros. El legatario no es sucesor, es tan solo un acreedor especial y por tanto no tiene representatividad frente a terceros y tampoco es el liquidador de la herencia. Y finalmente, el heredero lo es en la sucesión testamentaria y legal. O sea, el heredero es el heredero haya o no haya testamento. O sea, si no hay testamento, va a ser heredero por la sucesión intestada, por la declaratoria de herederos que se haga en su momento. En cambio, el legatario solo en la sucesión testamentaria. O sea, si no hay testamento, simplemente no hay legatario. Continuemos. Bueno, ya estamos terminando la clase. Institución y sustitución de herederos y legatarios. Bueno, la institución, ¿cómo se da la institución del heredero forzoso? Es en forma simple. ¿Por qué se dice que es en forma simple la institución de los herederos forzosos? Porque no admite ninguna de las modalidades de los actos jurídicos, como ya lo he manifestado en el punto anterior. Es decir, yo no puedo instituir a mi hijo como heredero bajo una condición de decirle vas a ser mi heredero siempre y cuando te recibas de abogado, siempre y cuando saques tu título en tal universidad, o decirle a mi hijo vas a ser heredero por tantos años, solamente por 2 años o por 3 años, o imponerle alguna carga. Eso es inadmisible. Y además se dice que se hace en forma absoluta, porque la legítima es exclusiva y excluyente. La legítima se respeta, la legítima es intangible, como ya hemos visto en el punto anterior. ¿Y cuál es el fundamento
de que sea la institución de herederos forzosos en forma simple y absoluta, el fundamento es la voluntad de la ley. Ahora, la institución del heredero voluntario solo se da cuando el testador no tiene herederos forzosos. Hay un principio que ya lo hemos venido diciendo muchas veces, de que los herederos más próximos excluyen a los más lejanos. Los herederos voluntarios siempre son parientes lejanos al causante. Ahora, el causante puede que no tenga herederos cercanos, familiares cercanos, como un hijo, como un padre, un abuelo o nietos, o no tenga cónyuge o concubino. Entonces, en estos casos, se puede instituir estos herederos voluntarios. O sea, cuando no hay estos herederos de primer, segundo y tercer grado, que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. El testador puede imponer las modalidades, en este caso, del acto jurídico al heredero voluntario. Es decir, yo puedo instituir a mi hermano o a mi hermana como mi heredero y yo le puedo sí dar condiciones o establecer una carga. Bueno, te voy a dar esa casa, pero te obligo a no vender la casa. O le puedo decir, te voy a dar estos bienes, pero estos bienes quiero que le administres de tal forma. O eres mi heredero por un plazo determinado o por una condición, y decirle a mi hermano, bueno, voy a dejarte mi herencia en la medida que tú te hagas profesional, en la medida que tú hagas tal cosa o que suceda tal cosa, ¿no? Entonces se puede dar una condición, la condición es un hecho futuro e incierto, el plazo es un hecho futuro y cierto, y las cargas, bueno, son cuestiones que se le impone, son obligaciones que se le impone a una persona que se beneficia con una liberalidad. Recibe la herencia conforme lo dispone el testador si son varios, caso contrario recibe en partes iguales. O sea, los herederos voluntarios, yo puedo instituir, por ejemplo, como tengo libre disponibilidad de mis bienes, yo podría dejar a mis dos hermanos y decirle, a un hermano le voy a dar el 80% de mi herencia, al otro 20%. Ahora, yo puedo instituir solamente a mis hermanos y no decir nada. En este caso, le va a corresponder el 50% a uno de mis hermanos y el 50% a otro de mis hermanos. En el caso que ya les he comentado de la cuarta falsidia, ahí sí, si concurren herederos voluntarios y legatarios, el heredero voluntario no puede recibir menos de la cuarta parte de la herencia. O sea, tiene una especie de reserva, de legítima, de manera excepcional. Ahora, la institución del legatario puede ser instituido junto con herederos forzosos, porque la legítima no puede verse afectada en ningún caso. Ahora, ¿puede coexistir con el heredero voluntario? Sí. Si es así, ya les he explicado, los herederos voluntarios no pueden recibir menos de la cuarta parte de la herencia. Puede imponérsele las modalidades del acto jurídico al legatario. O sea, nunca, si el legatario, como ya les he dicho, la cuarta falsilla es esto, nunca el heredero voluntario puede recibir menos de la cuarta parte de la herencia si concurre con un legatario a la herencia. Y finalmente, la sustitución de herederos voluntarios y legatarios. Hemos dicho que los herederos forzosos, cuando hay herederos forzosos, en la cuestión de la legítima, no puede el testador decir en su testamento, bueno, yo le instituyo a mi hijo, pero si mi hijo no quiere recibir la herencia, bueno, le voy a dar a la universidad. No, porque está el derecho de la representación sucesoria o la institución de la representación sucesoria. O sea, eso no puede hacer con un heredero forzoso el testador, pero sí lo puede hacer
cuando se trata de herederos voluntarios o legatarios, porque yo puedo dar a mi hermano una herencia y si mi hermano repudia la herencia que le estoy dejando, yo puedo nombrar un sustituto. Yo puedo decir, bueno, en este caso, si mi hermano no quiere recibir la herencia, bueno, la herencia pasa a manos de la beneficencia, del Estado, o puedo decir, pasa a manos de mi alma mater, de la universidad donde yo he estudiado. ¿No? Por eso el testador tiene la facultad de instituir sustitutos a los herederos voluntarios o legatarios que premueran al causante o sean declarados indignos o renuncien a la herencia. El sustituto queda sujeto a las mismas condiciones que al primer instituido, salvo disposición distinta. Bien, con eso estaríamos terminando nuestra clase. Ahora podríamos conversar un poco si es que tienen alguna pregunta o comentario.